Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Empezamos el programa número 390, Marta, de Al Derecho y al Revés. Vamos creciendo, vamos creciendo. A 10 de los 400. Bueno, acá estamos con Marta Ollanarte en el piso. Mercedes Jones, ¿cómo te va? Acá charlando con nuestra invitada, como vos decís, uno tiene coronita, porque cuando está con el Zoom tiene la posibilidad de charlar antes, de tener una previa introductoria, llamémoslo. Sí, vamos a tener que convenir algún grado de indemnización por eso, ¿no? O la vamos a tener que dejar hablar menos en el transcurso del programa. Tal cual, porque ya habló antes, es injusto. Sí. Y encima hizo las preguntas que quería hacer, alguna que no puede decir al aire, no, tremendo. Me aproveché. Tenemos como siempre a Leo Justi en la operación y le mandamos un abrazo a nuestro productor Fede Politi, que está merecidamente de vacaciones esta semana. Mercedes, tenemos una invitada interesantísima, ¿la querés presentar? Sí, es una invitada de lujo, Adriana Rivas. Yo voy a decir que es periodista, escritora y editora, que comenzó su carrera de escritora a los 34 años y la vamos a ir descubriendo en la entrevista, pero yo rescato que la apasiona la mitología griega, se obsesiona con las madres y le encanta a la gente mayor. Y de eso se trata el libro que quiero que comente, pero que se llama Ruth. Y me interesa, Adriana, que nos cuentes cómo surgió tu idea del libro y qué te pasó cuando comenzaste a ir a las librerías pidiendo libros sobre la temática de las personas mayores. ¿Con qué te encontraste ahí? Bueno, muchas gracias por la invitación ante todo y gracias por esa presentación tan minuciosa, es cierto que andás leyendo. Bueno, me pasó que yo, como bien decís, tengo un tema siempre en la escritura que es mi madre y bueno, siempre estoy viendo un poco cómo abordarla. Y leí un libro de Chantal Akerman, la cineasta, que también estaba obsesionada con su madre, que se llama Una familia en Bruselas, que el libro arranca diciendo justamente, veo a una mujer sola, en camisón, en un piso oscuro en Bruselas. Inmediatamente pensé en mi madre, ¿no? Me hizo acordar a ella y pensé que tal vez en lugar de hablar o escribir sobre mi madre, podría intentar personificarla, ¿no? Encarnar a una persona de 82 años o de 80 años, bueno, mamá es un poco más joven, ¿no? Pero entonces así fue un poco como empezó el personaje. Yo visitaba a mi mamá, charlaba con ella y después le pedía permiso para ir al baño, por decirlo de alguna manera, y anotaba las cosas que me había dicho y que me parecían interesantes y empezaba a tomar apuntes, ¿no? Eso que hacemos los escritores, esas notas, esos papelitos que ahora están en el celular, pero así fue un poco como surgió. Y cuando me empecé a entusiasmar con esta idea de escribir sobre una mujer mayor, por supuesto siempre leo cosas que son afines a lo que estoy escribiendo, ¿no? Así que efectivamente fui a las librerías en busca de libros y recuerdo de decir así directamente, ¿no? ¿Qué tenés con protagonistas que sean viejas o viejos, ¿no? Gente mayor. Y en general era bastante escueto lo que había, y lo que había siempre giraba en torno al Alzheimer, a los últimos días en la vida de alguien, a enfermedades. Eran libros muy, muy buenos, que muchos de los cuales incluso ya había leído, o sea, realmente muy recomendados, pero siempre un poco como el lado más oscuro de la vejez. Y yo veía que eso no coincidía con lo que veía no solo de mi madre, sino que ya había empezado a ampliar al mundo de otro montón de otras mujeres que veía en las confiterías, en los viajes, digamos, en los teatros, ¿no? Salidas de estos grupos de mujeres, muchísimos cada vez más. Entonces pensé que quería narrar algo que también retratase ese aspecto más luminoso, como digo, no quería hacer un cuento de hadas, porque por supuesto la vejez tiene un montón de achaques, pero los tiene tanto como la infancia o como la adolescencia, o digamos, todas las etapas de la vida tienen su lado bueno y su lado malo. Hay gente que tiene infancias muy, muy duras, que para nada es una cosa así idílica o en un paraíso de la infancia.
Y la vejez no necesariamente es un momento tremendo o una etapa peor que las anteriores, simplemente es distinta y por supuesto, insisto, no es un cuento de hadas y es cierto que está más cerca del final y entonces tal vez por eso esa suerte de manto gris que la cubre. Pero cambió mucho, como recién estábamos hablando en la previa que tuvimos la Sí. oportunidad con Mercedes, de decir que no es lo mismo la vejez en el siglo XX que en el siglo XXI, que se extendió mucho eh, la expectativa de vida y la gente no solo vive mucho, sino que vive muy bien, porque también la ciencia ha avanzado. Y si bien, por supuesto, el cuerpo llega un momento donde no da abasto, y bueno, justamente ese es un poco ¿no? el juego un poco macabro entre tal vez lo bien que podemos llegar a estar de la cabeza y el cuerpo cuando ya deja de responder a ciertas cosas. Yo quiero decir algo. Están mencionando lo que hablaban en la previa. A mí me llena de envidia. No. Yo quiero hablar, ya tengo un montón de preguntas, pero además quiero decirte, Mercedes, que vos mencionaste, la vamos a ir conociendo a Adriana en el transcurso de la entrevista. No, yo la conozco, miren, desde hace un tiempito y acá tengo Ruth también. Y dos cositas. Una, quiero leer un párrafo de La Sal, que es una descripción de alguna manera del vínculo con la madre y la hija, que yo se lo dije en su momento a mis hijas. Te cuento, Adriana, que yo tengo 4 hijas mujeres, y ellas a veces Perdón, una es Analía, ¿o no? Analía, Sí, claro. claro. Sí. Claro, la conozco, sí. Y alguna de ellas me lo repite, sí, vos sos para nosotros esto que dice Adriana. El silencio se estira, hasta acá llegamos. Mamá, escuchen esto, es ese centímetro de piel inalcanzable entre mis omóplatos, ese pedazo que me pica y no me puedo rascar. Es genial esa descripción. Yo la repito, y sobre todo me la repiten mis hijas, que yo soy ese lugar que ellas no se pueden rascar Vos mejor en no la lo espalda. repitas, vos dejá que la digan ellas, pues, ya, ¿qué va a hacer, no? Y la pregunta es, cuando mencionás que tenés una obsesión con tu madre, ¿qué tipo de obsesión? Describinos un poco más esa actitud que se trasunta en obsesión de una a otra o de Sí. entre ambas. Bueno, yo creo que tiene que ver exactamente con ese pequeño fragmento que probablemente se lo robé a alguien, porque yo robo muchísimo para escribir, así que tiene que ver exactamente con eso, con la imposibilidad de terminar de conocer a alguien, ¿no? Incluso a la persona, a la pareja que uno tiene al lado hace 50 años y duerme en la misma cama, siempre, o sea, incluso la incapacidad de uno de conocerse a uno mismo, pero a cada uno, supongo, le agarrará por distintos lados, ¿no? Lo mío es, bueno, por la historia, por el vínculo que yo tengo con mi madre, porque me parece un personaje interesantísimo, curioso, muy reservado, entonces hay mucho que no conozco, o sea, es una persona más bien para adentro, ¿no? Entonces, de ahí surge mi obsesión por tratar de eso, de conocer lo que es imposible, de terminar de conocer. Es casi como una suerte de mito, lo que pasa con los mitos que tratan de explicar lo inexplicable, ¿no? Hay algo así con la figura de la madre y además me obsesionan las madres en general porque, bueno, todos tenemos una madre, o sea, no todos necesariamente después tenemos hijos o tenemos nietos o tenemos, pero todo, o sea, nadie nace de un huevo, o sea, todos tenemos una madre, entonces es de las poquísimas certezas que hay en la vida, tal vez junto con la muerte, es, bueno, la madre, ¿no? La figura esa tan importante que es la madre en sus miles y miles de formatos, ¿no? También eso de la deconstrucción de la madre. Yo quiero decir algo que por supuesto Adriana no va a decir, pero yo lo digo con total convicción. Ruth, que acá les muestro nuevamente, la que se ve en la portada es justamente su madre mirando un cuadro, de espaldas esta. Pero esta novela, que no es larga, son 166 páginas, les puedo asegurar que es
muy graciosa. Yo no paraba de reírme, Adriana, mientras leía esto. Y además la recomendé muchísimo a amigas que tienen esa onda que vos y que tu madre, en este caso, transmiten. Y todas quedaron fascinadas. Algunas me decían, pero qué bárbaro, qué fantástico, qué contenta me puso leer esto. Te decían como Ruth, qué bárbaro, la misma expresión que usa ella, qué bárbaro. Ah, mira, claro. Es generacional, ¿no? Adriana, quería hacer un paréntesis, nota al pie. Alejandro también tiene en su familia su hermana, que es escritora, Elsa Drukarov. Entonces una vez nos dimos el lujo de invitarlas a las 3 a un programa. A Elsa, a Analía y a Agustina. Qué lindo, hermoso, Sí, ¿no? sí, Qué maravilla. fue realmente un lujazo que nos dimos. Están Bueno, Ale, entendidos tu pregunta. Yo estaba por preguntar si podía. Dale, te dejamos. Pregunta. Adriana, tu novela está, como lo explicaste muy bien, centrada en una etapa de la vida y no en esa cosa casi estigmatizada de la vejez como un lugar de enfermedad, de padecimiento o de deterioro, ¿no? Vos sos una persona joven. Mi pregunta es, ¿cambió en algo tu percepción de las personas mayores a partir de la novela? ¿Te permitió esto visualizar desde otro lugar a las personas mayores? Y por el otro lado, ¿qué pensás del vínculo intergeneracional? Que es otro aspecto interesantísimo de esta longevidad nueva que vivimos. Uh-huh. Bueno, con respecto a la primera pregunta, a mí siempre me han interesado mucho las personas mayores, tanto viejas como viejos. No digo solo viejos porque suena mal, es el chiste que repito, o sea, me gustan los viejos y me gustan las viejas. Y siempre me dieron, entonces en ese sentido siempre anduve curioseando, digamos, si veía una persona mayor en una fiesta o en una reunión, en general me llevaba mucho mejor con la persona mayor que tal vez con mis pares, o sea, me interesan, me gustan la gente grande, me gusta su manera de ver el mundo, o sea, definitivamente es otra mirada. Wow, música para nuestros oídos, Mercedes. No, me impresiona, ¿no? Como a veces que la gente pasa de largo por donde está la gente grande, ni lo saluda, ¿no? Como esa invisibilidad que pueden llegar a tener, como uno pensando, bueno, total, ni registran, ni saben quién vino, quién no, como de nuevo, ¿no? Y en ese sentido, voy a la segunda pregunta que tiene que ver con esto que decís de generaciones, que ahora se vive tanto más, pero se sigue colocando a la gente grande, se la infantiliza, ¿no? O sea, se vuelve como si fuesen a la niñez, entonces vuelven a aparecer los diminutivos, abuelita, venga, que la acompañe, ¿no? Como y por ende a generar una cuestión casi hasta de poder sobre la gente más grande, ¿no? Como esto que se veía tanto en la pandemia de la pusimos a mi mamá, incluso con buenas intenciones, ¿no? Pero encerramos a mi madre en la casa para que no se contagie, ¿no? Y la gente mayor no pudiendo tomar su propia decisión, si quiere o no quiere salir, si, pero yo todos los días le dejo la comida en la puerta, no sé, a mí me parecía una cosa espantosa, que es un poco Era lo que espantoso. Sí, tal cual. Lo era. Era espantoso, ¿no? Como incluso hasta no solo además que siempre hay una suerte de vergüenza, ¿no? En ser viejo, esa cosa de que uno empieza a ocultar la edad a cierto como... Por eso, porque vivimos en este mundo capitalista donde lo único que prima es lo utilitario y cuando la gente deja de serle útil al sistema es como se la descarta. Entonces, es eso por un lado, y además se invierten los roles, ¿no? Pienso un poco en la novela, en el caso de Fanny y su hija, cómo a veces los padres pasan a ser hijos y a veces hay un poco de exceso en eso, ¿no? Como, bueno, hay que ocuparse y solucionar rápido el tema entonces si no se lo puede colocar a la persona mayor en algún geriátrico o en algún lado, ¿no? Que ese es el terror y que uno dice, no, a vos nunca te vamos a poner y finalmente terminan poniéndolos, ¿no? Es realmente tremendo. Entonces, y después hay incluso eso, insisto, con buenas intenciones, pero malas decisiones, como por ejemplo en la novela el hijo que le quiere remodelar la casa, ¿no? Y lo que tiene que hacer de nuevo, como si Ruth no pudiese pensar por sí misma. Y de nuevo, es incluso, eso es lo peor, que es que uno cree que está haciendo algo bueno por el otro, por sus padres, o no, esa cosa suerte de visita. No, yo todos los jueves visito, ¿no? Y pasan de largo una hora y bueno, pero ya cumplieron
Y viceversa, también eso de exigirles a las personas mayores que se hagan cargo de los nietos. De nuevo, quería salir de ese lugar, no porque no está lleno de abuelos y abuelas extraordinarias, que realmente Sí, eso sí. es lo que quieren hacer con su tiempo, pero hay gente que no. Y están en Quiero decir algo que no es spoilear, pero alguito. Es muy especial, Ruth. Está la novela, ¿no? Está escrita con frases breves, como decía, irónicas, graciosas, profundas, de mucha sabiduría. Y por supuesto están también la música presente, está la poesía, la pintura, ¿no? Y bueno, a Ruth le gusta la ópera. Y un detalle, se menciona, conocemos a través de la novela los nombres de las amigas, los amigos a veces, pero no conocemos los nombres de los hijos ni de los nietos, y ella los menciona. Eso es muy genial. Los muy menciona genial. porque dice mi hijo el abogado, o si no, mi hijo el del perro. Perro. Sí. Bueno, eso es adrede, ¿no? Justamente porque siento que llega una edad, y sobre todo cuando uno es viuda, no es menor, y es importante destacar que Ruth es viuda, que me imagino que debe ser distinto el caso cuando uno envejece en pareja, pero realmente el sostén de esa mujer son sus pares, ¿no? Son sus amigas, por eso es importante nombrarlas, porque son Luisa, Fanny, Nora, Mume, ellas son las personas que la acompañan realmente y con quienes salen, mientras que los hijos... no es que no los quieran ni nada, y no es que hay un vínculo totalmente real, pero los hijos tienen sus propias vidas, ¿no? Ya son grandes, son personas de 40 y pico de años. Ruth ya maternó, ya cumplió, digamos, entonces yo no quería narrar el presente y por eso no irme hacia atrás, ¿no? Y en el presente, quienes están en el día a día son sus amigas, con quienes hablan frecuentemente, quienes la llaman, quienes la invitan a los programas, ¿no? En cambio, los hijos pasan. O sea, no están ahí, ¿no? Hay un problema y no siempre están. De nuevo, no es por atacar a los hijos, yo soy hija, pero es una realidad, ¿no? Es como que una vez es como si le resulta cargoso ocuparse de los padres, incluso de padres sanos, estoy diciendo, ¿eh? No, ni hablar. Seguro. Sí, sí. Seguro. Pero Adriana, una cosa sí. no, te decía que aparentemente hemos vendido un libro ya en este momento porque nuestro corresponsal de Washington que está escuchando el programa dice, ya estoy entusiasmado para leerlo. Marcelo, no te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas. Marcelo Mirá. de Jesús, pero lo que a mí me pareció fascinante es que lo que vos describís en el libro es exactamente lo que dicen las investigaciones de las ciencias sociales. La gente grande de esta época, no del siglo pasado, de esta época, no, cuando se les pregunta con quién querés vivir, nadie quiere vivir con la familia. En todo caso, con la gente de su generación, con amigos. Muchos dicen quiero vivir sola, pero el vínculo la red de vínculos es con los amigos. Eso es un punto importante. Y hay una frase que a mí me pareció maravillosa, casi al final del libro, que dice, después de cierta edad somos inmigrantes en el tiempo. Ay, qué linda frase, hermosa. Y a mí me pareció maravillosa y me gustaría, si te acordás, en qué estabas pensando, pero cómo se te ocurrió esa frase maravillosa, más allá de que por ahí la sacaste de algún lado, no sé, pero... Iba a decir porque... eso, me ibas a preguntar de si te acordás de dónde la robaste, que No, pero como es muy... Yo te digo que me parecería como un epígrafe maravilloso para muchas de las cosas que yo escribo, ¿no? Después de cierta edad somos inmigrantes en el tiempo, porque, nada, explícalo vos en todo caso y después seguimos conversando. Sí, no, creo que tiene que ver con esto, de nuevo, con la invisibilidad y más con lo rápido que hoy en día avanza el mundo y todo es ya y todo es urgente y todo ya pasó. Hay un momento en que uno se queda un poco como en offside, ¿no? Esa cosa de que después ella busca a Alain Delon a ver si efectivamente sigue vivo, ¿no? Alain Delon, y lo primero que sale es Alain Delon viejo. Y sin ir más lejos, Alain Delon se murió un mes después de que se publicase Ruth. O sea, pero la gente ya hay algo como que si ya se hubiesen caído, ¿no? O sea, de la pantalla, o no están más. Entonces,
es eso, como si el tiempo presente, hoy 2025, hay gente que como si no fuese parte de eso, ¿no? Como están de prestado, es como si estuviesen, bueno, y ahora tenés estos años de changüí, pero ya no sos parte de lo que está pasando en ese sentido, inmigrantes en el sentido de que no forman parte de lo que hoy avanza y mueve, con lo cual un poco va por ahí. Probablemente la leí en algún lado o me gustó, como te decía, leí muchos libros sobre la vejez y digamos, no es que, o sea, me informé sobre el tema porque si era algo que quería era que fuese una novela honesta, ¿no? No hacer eso. Adriana, Rara. otro tema. Ruth es judía y vos en una de las entrevistas que te hacen sobre la novela decís algo que yo por lo menos cito todo el tiempo y que obviamente no es ni tuyo ni mío, pero que es una frase para mí maravillosa. Hay tantas formas de ser judío como judíos hay en el mundo, ¿no? Y decís, Sí. Ruth lucha por llegar a saber qué significa su judeidad. Es judía, pero ¿qué es ser judío? Eso es lo que la desvela, ¿no? Habla un poquito, porque no es un enfoque, es decir, obviamente yo, mi apellido lo indica, soy de la colectividad, en parte, mitad y mitad, digamos, y conozco muy bien de qué se trata, pero no es un enfoque muy habitual en la colectividad ese. Yo creo que no es un enfoque muy habitual para quienes no son judíos, entonces tienden justamente a unificar el criterio de judío. Por eso hablan de los judíos como si fuesen una, ¿no? Como si uno dijese los argentinos, lo Una cual también categoría. Tal cual. exacto. Y ni siquiera es que tiene tanta historia y tanto y ya está así hasta caricaturizado, ¿no? El judío arquetípico. Y yo todos los libros que he leído sobre filósofos y pensadores, o sea que es impresionante, además la cantidad, todos hablan justamente de, nadie sabe, ¿no? Desde Sartre en el libro La cuestión judía, o Hannah Arendt, o no sé, Amos Oz, o cualquier libro acá, no sé, Santiago Baldós, o sea, ¿qué significa ser judío? Es tan difícil de responder para los judíos. El problema es que de afuera se tiende a no a hacer un criterio así unificador, pero hay judíos que es, digamos, que es una cuestión religiosa de fe, otro que tiene que ver con el pueblo, otro que tiene que ver con las costumbres, otro que tiene que ver con la comida, otro que tiene que, o sea, Con la cultura. con la cultura, ¿no? Con Israel, pero después hay gente que o sea, son tan distintos, es cuestión de rascar mínimamente para entender lo absurdo de hablar de los judíos como un conjunto unificado, sin grises, ¿no? Tal cual, sin matices. tal cual. Eh, Te llevo a otro punto, Adriana. Contanos qué es el Gran Cuaderno. Ah, eso me encanta. El Gran Cuaderno es una revista que hacemos con Ana Navajas, Natalia Rosenblum y Santiago Goria, que la lanzamos a fines del año del 2022. Ya va por el 7º número que sale ahora en abril y es una revista en papel. Queríamos volver al papel, ahora que era todo digital o todas versiones online. Entonces es una revista en papel que da un panorama, un pantallazo de lo que es hoy por hoy el arte en Latinoamérica. O sea, son solo autores, artistas latinoamericanos. Hay una pata muy fuerte que tiene que ver con la literatura, con la escritura, entonces hay escritores, poetas, ensayistas, siempre hay algún ensayo sobre la escritura propiamente, pero además también incluimos cuadernos de artistas, siempre hay un ilustrador, un fotógrafo, y la idea es dar un poco un pantallazo porque de nuevo nos dábamos cuenta que cuando uno quería, bueno, ¿me recomendás algún autor peruano? No se caía otro nombre más allá de Vargas Llosa, como nadie sabía. Claro. ¿Me recomendás a alguien de Paraguay? Y de nuevo, lo mismo, ¿no? Me recomendás a alguien de Bolivia, de Brasil, y por supuesto está lleno de autores ¿Cómo magníficos. se puede conseguir alguno de los números Se del Gran consigue- Cuaderno? Se consigue únicamente en nuestra página web. Hacemos, digamos, no hay muy poquitas librerías que lo tienen, más que nada que no están en capital, ¿no? No sé, como en Mar del Plata, pero es en la página web que es el Gran Cuaderno revista. Así que, y también tenemos un Instagram que es el Gran Cuaderno, que es un homenaje a Ágota Christoph, que en su libro En Claus y Lucas tiene una de las partes se llama el Gran Cuaderno. Y porque además en la revista. Digámoslo otra vez, Adriana, para que quede claro. El Gran Cuaderno revista, que .com.ar, ¿cómo es?
A ver, espérate porque soy muy mala vendedora. Digo, exactamente la página, nunca me acuerdo si es con revista o no. El Instagram es El Gran Cuaderno. Y la página es elgrancuaderno.com.ar. Perfecto. Ale, ¿puedo hacer una pregunta? Y corresponde, aclarémosle a Adriana por qué el chiste interno, porque siempre Mercedes pregunta cuando estamos por ir a la pausa, es una clave del programa. El día que no lo haga nos vamos a preocupar mucho por su salud. Entramos a la pausa y terminamos la entrevista, justamente, pero hay un momento donde Ruth le están haciendo una revisación médica y la médica le pregunta enfermedades cardíacas y Ruth contesta corazón afligido. Y hay otra frase que dice, a veces pienso que mi hijo sería maravilloso si fuera diferente. Contame el humor en el libro, ¿por qué lo usaste como recurso permanente y, como dijo Marta al principio, maravilloso? Bueno, porque el humor salvará el mundo, así que el humor tanto en la escritura como en la vida, en la infancia como en la vejez, o sea, hay que reírse siempre porque si no, ¿qué nos queda, no? O sea, entonces, y específicamente en este libro porque, insisto, hay temas más densos, sobre todo con lo que tiene que ver rondar con la muerte, ¿no? Que es inevitable y por eso alguien debe morir y efectivamente alguien termina muriendo en la novela, pero digamos... tiene temas densos, ¿no? Como me parece que la vida se hace más profunda, pero no por eso menos divertida también. Entonces me parecía que se podía, digamos, para que la gente no se quede ahí con la pálida, bueno, un chiste, lo mismo que pasa en los entierros, ¿no? Que uno está ahí a lágrima viva y alguien te tira un chiste y bueno, y levantás, es lo que nos queda, reírnos de nosotros mismos. Entonces, por eso empezás el libro, ¿no? Ruth, se puede demorar la muerte, así empieza el libro. Sí, esa fue de hecho una recomendación de Federico Falco. Yo trabajé todo el libro en el taller de Fede y él me dijo, bueno, estaría bueno avisarle a los lectores, hacer un guiño, sí, porque si no al principio se creían, mientras yo lo trabajaba en taller, que bueno, que la que iba a morir era Ruth. Pero me dijo, sería bueno como a dar un pequeño anticipo, ¿no? Como diciendo, no, guarda, se puede demorarla, todavía quedan unos años, ¿no? Quedan 10, 15, no sé, queda un tiempo. Perfecto, buenísimo. Bueno. Adriana Riva, te agradecemos muchísimo tu participación en Al Derecho y al Revés. En este programa siempre recomendamos libros y bueno, obviamente recomendamos Ruth. En este en particular. Y recomendamos también que entren, yo ya entré en Instagram y ya estoy siguiendo El Gran Cuaderno mientras charlábamos. Sí, y La Sal también es buenísimo. En realidad todo, inclusive hay un libro para chicos que recomiendo que lo regalen a los chicos de recorrer Buenos Aires. O sea, nada, síganla a Adriana y vayan viendo lo que hace porque es de excelente calidad todo. Bueno, y nos vamos a una pausa musical que justamente... Tiene que ver con Ruth y tiene que ver con lo que escribe Adriana. Es un hermoso tema de Toby Keith, inspirado en Clint Eastwood, que dice, no dejes entrar al viejo. Ya volvemos. I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man. Many months I have lived, my body's withered and worn. Ask yourself how would you be if you didn't know the day you were born. Try to love on your wife and stay close to your friends. Toast each sundown with wine. Don't let the old man in. Escuchar todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Bueno, estamos de vuelta. Dice el tema de Toby Keith, no dejes entrar al viejo, quiero vivir un poco más. Está tocando a mi puerta, supe toda mi vida que algún día terminaría, pero levántate y sal afuera, no dejes entrar al viejo. Hermosa tema. Bueno. No dejes entrar al viejo y mucho menos a la vieja.
Bueno, Eastwood obviamente lo decía con relación, y lo dice con relación a él, ¿no? Qué caso interesante el de Clint Eastwood, verdaderamente. Sí. Tema apasionante para Mercedes, para la especialista. Sí, sigue produciendo, y eso es lo que uno plantea como elección de vida, ¿no? Esto una longevidad positiva implica que si uno quiere, ¿no? El continuar generando aquello que te hizo feliz toda la vida. En el caso de él cuando llegó a director, es lo que más le gusta hacer, ¿no? El 31 de mayo cumple 95 Eastwood. Claro. Y nadie duda de que está en plenitud absoluta. El modelo de viejo del siglo pasado, que es el pasivo, el que no hace, ¿no? El que no es lo mismo que el contemplativo. Hay gente que quiere una vida tranquila a partir de una edad, no quiere ponerse a filmar ni a hacer nada nuevo. Así que bueno, tener opciones. Bueno, nos vamos a volver un poquito a la realidad, lamentablemente, pero para hacerlo más suave, bueno, no es más suave, qué sé yo, nos vamos al norte a escucharlo a Marcelo de Jesús, a ver cómo andamos en Estados Unidos. Una realidad que por lo menos está un poco más lejos que la nuestra. Creo, ¿no? que la única ventaja que tiene. La que tenemos acá al salir a la puerta o al mirar acá esta pantalla que tenemos en el estudio, pantalla de televisor. Dios, lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. El título original de esta columna era Entendiendo la lógica de Trump. Llegué hasta el título. Por eso vamos a tratar de describir la situación planteada por Trump y cada uno podrá tratar de entender a su manera a esta administración. Esta columna cree que la inspiración de Trump parece venir del presidente William McKinley. McKinley gobernó entre 1897 y 1901. Era republicano, oriundo del estado de Ohio, como lo es el actual vicepresidente Vance. El presidente Trump se ha referido a él en algunas oportunidades y, de hecho, una de sus primeras medidas al asumir fue renombrar a la montaña más alta de los Estados Unidos, ubicada en Alaska, como Montaña McKinley. ¿Y qué hizo McKinley durante su presidencia? Impuso fuertes aranceles a las importaciones, tal como está haciendo ahora Trump. Y McKinley también incorporó nuevos territorios, como intenta hacer ahora Trump. McKinley incorporó Hawái, a cambio de hacerse cargo de la deuda del gobierno de las islas, y a Filipinas, Guam y Puerto Rico, luego de la guerra con España. Tal vez esta anécdota sea ilustrativa para los oyentes. Proviene de una entrevista a McKinley publicada en 1903 por el general James Russell. Cito: Cuando me di cuenta que las Filipinas cayeron bajo nuestro manto, confieso, dice la cita de McKinley, que no sabía qué hacer con ellas. No me avergüenza decirlo, caballeros, que me arrodillé y oré al Todopoderoso Dios por luz y guía. Y una noche tarde descubrí que no había nada más que hacer que tomarlas para nosotros, educar a los filipinos, civilizarlos y cristianizarlos. Y a la mañana siguiente encargué al ingeniero jefe del Departamento de Guerra, aclara la columna El Cartógrafo, y le dije que pusiera Filipinas en el mapa de Estados Unidos. Y ahí están, y lo estarán mientras sea presidente. Esta anécdota puede explicar entonces la intención de Trump de apropiarse del Canal de Panamá, de Groenlandia, de Canadá, incluso del cambio de nombre de Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos. Es tan fuerte esta decisión que el presidente decidió prohibir a la Associated Press de participar en las reuniones de prensa porque la agencia seguía informando como Golfo de México. O el video que subió, originado en inteligencia artificial, mostrando a Trump y Netanyahu en Gaza en dos reposeras frente al mar sin ningún palestino, y tampoco sin descartar el uso de la fuerza militar para ninguna de sus otras incorporaciones territoriales. Respecto a las tarifas, Trump ha comenzado por aplicarles a los países amigos, como Canadá, México, Europa. Lo paradójico es que China no fue tan golpeada. La semana pasada la cadena Bloomberg entrevistó a un economista en Hong Kong que señaló que China se preparó durante 6 años, 2 de Trump y 4 de Biden, para una posible vuelta de Trump. Y ellos esperaban que ahora les impondrían tarifas de un 60%, por lo que el 20% actual es el mejor de los escenarios para China. Los países afectados han preparado medidas arancelarias contra productos de Estados Unidos provenientes de estados republicanos, como el jugo de Florida, el whisky de Kentucky, cereales y la carne. Canadá ha disminuido el turismo debido a una creciente ola nacionalista.
En la columna anterior destacamos que se abuchó al himno norteamericano en un torneo internacional de hockey sobre el hielo y no se compran tampoco licores ni vinos de Estados Unidos. Como conclusión, tenemos la columna de Thomas Friedman en New York Times, que adaptó el discurso de Kennedy al asumir la situación actual. Kennedy había dicho al asumir: no preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino lo que tú puedes hacer por Estados Unidos y lo que podemos hacer juntos por la libertad. Friedman parafrasea a Kennedy diciendo: compatriotas estadounidenses, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por el presidente Trump. Los dejo hasta la próxima columna. Gracias, Marcelo. Cada vez nos deja con más ganas de quedarnos en silencio un rato, ¿no? Hay que agradecerle que nos traiga esta reflexión que nos angustia. Excelente la columna. Entendiendo, pero él mismo, entendiendo la lógica de Trump, empezó y abandonó ahí y siguió con lo que nos esa ironía, acaba de contar. Esa ironía fina. Yo, Marta, te tomo a vos y digo, me encanta la ironía. Hagamos todo el esfuerzo porque no se convierta en sarcasmo, ¿no? Porque obvio. Estamos en una situación de un nivel de complejidad. ¿Y qué te parece si escribimos nosotros un artículo que hace un tiempito que no escribimos? Ahí está. ¿Nos saldrá? ¿Entendiendo la lógica de Milei? Buen título, buen desafío. Bueno, lo pensamos. Pero, a ver, William McKinley era un hombre de la época y tuvo justamente responsabilidad en la guerra hispano-estadounidense, porque fue durante su presidencia, pero yo lo pensaba, lo genial de Marcelo cuando dijo, entendiendo la lógica de Trump, y solo quedó en el título, pero hace un análisis histórico y muestra que lo ilógico de Trump es pretender generar acciones geopolíticas en el siglo XXI con mentalidad casi del siglo XIX, ¿no? Esa es la locura. Como que un siglo entero no sucedió para Trump. Mira, hay una noticia de hoy, porque la justicia le va poniendo límites a Trump. Y de repente le prohíben seguir deportando de la manera que está deportando. Bueno, él negó haber violado una orden judicial al deportar cientos de migrantes venezolanos a El Salvador durante este fin de semana, a pesar de la prohibición judicial, diciendo que el presidente tenía amplios poderes para expulsarlos por una ley del siglo XVIII dictada para tiempos de guerra. Bueno, claro. En este nivel de desquicio estamos, ¿no? Además con un planteo que no tiene absolutamente nada que ver con sus supuestos planteos liberales, ni hablemos anarcocapitalistas, todo lo contrario. El planteo de Trump es un planteo nacionalista extremo, como dice bien Rodolfo Terraño en una nota el fin de semana, una política chauvinista de corte imperial. ¿De qué país podríamos apropiarnos? Se pregunta, exacto, ¿no? Y ahí surgieron algunos nombres. Lo mismo que si nosotros, y no sé si no estamos cerca de eso, que Milei dijera, ¿de qué país podemos apropiarnos desde acá? Bueno, lo que pasa es que no tiene el poder para eso. Si lo tuviera, y sí, sería para preocuparse, ¿no? Estamos en un momento, para mí, por eso hoy en el flyer que le mandamos a nuestros grupos en redes sociales, decíamos qué nos deparará el otoño, como título, ¿no? Ya estamos muy cerquita, la semana que viene ya vamos a estar en el otoño, es decir, esta misma semana en rigor de verdad. Y yo menciono, por ejemplo, hace pocos minutos, mientras ya habíamos empezado el programa, un destacado especialista en temas de lavado de dinero y que conoce a la perfección lo que es el funcionamiento, por ejemplo, de la UIF, dice, hoy tuvo lugar la audiencia para el nombramiento del nuevo titular de la UIF. Un espectáculo vergonzoso presidido por el actual vice, un completo desconocido en el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero, sin ningún antecedente en la materia, que su único mérito aparente es ser amigo de Santiago Caputo. ¿Cuál es el nombre? ¿El actual vice? ¿O el que hace el planteo? El que va a ser designado. Él no está hablando de eso, está hablando de que el segundo al mando organiza la audiencia pública para designar a su futuro jefe.
Esto viola cualquier idea de transparencia, una cosa de loco. No, el que va a ser es el ex fiscal de Stark, ¿no? Sí, sí. Que tampoco tiene ningún antecedente en materia de lavado de dinero. Tal cual. Pero bueno, es lo que está pasando institucionalmente en Argentina, ¿no? Los jueces de la Suprema Corte se designan por decreto, no hay presupuesto, el acuerdo más importante que tiene la Argentina se saca por decreto de necesidad y urgencia. Bueno, así estamos funcionando. Sí, además la cantidad de vacantes que hay en la justicia, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? Nuevamente estamos con el pliego Lijo, y qué va a pasar con la supuesta inconstitucionalidad que muchos están mencionando en relación también a García Mansilla. Y bueno, y además tenemos esta semana, el miércoles, otra posibilidad, esperemos que no, de enfrentamientos de aquellos que aprovechan el reclamo de los jubilados y se acoplan de manera violenta. Uh-huh. Y bueno, sabemos lo que ocurrió la semana pasada. Según dicen, esta semana va a estar controlado estratégicamente, Dios. tácticamente, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. Esperemos que no haya disturbios y no tengamos que seguir lamentando víctimas como el fotógrafo que está luchando por su vida, Grillo, y bueno, también la cantidad de personas heridas que hubo, ¿no? Vos sabés que ya quiero escuchar a Mercedes también, pero hago un comentario nomás, Mercedes. Yo vi, lamentablemente para mí, porque lo leí la noticia y vi el video. El video de la granada de gas que prácticamente puso entre la vida y la muerte al periodista, al fotógrafo Grillo, es una granada que sale absolutamente horizontal. Es decir, dirigida, claro, como que alguien le apuntó. No sé si le apuntó a él o apuntó hacia ese lugar. Las granadas de gas lacrimógeno, no hace falta pensarlo mucho, se tiran para arriba, justamente para que no le caigan a nadie. Esta se tiró como una bala, a punto y tiro, ¿no? Dale, Mercedes. Sí, perdón, quiero decir algo. En todos lados hay protestas, suele haber protestas, y algunas son producto de necesidades de la ciudadanía, otras, pero en general, en los países civilizados, se saben reprimir las protestas violentas sin dejar un tendal de víctimas, ¿no? Mercedes. Sí, yo quería comentar un WhatsApp que me mandó mi prima Patricia Domínguez respecto de la situación que no sale en este momento vive en Bahía y que se está donde plantea que no aumentó el precio ayudando todos, encontrás a la gente, gente joven, gente grande, con palas, con baldes, con guantes de goma para ayudar a los demás a sacar el barro, por ejemplo. La situación entonces de gente que está ayudando a la gente también habría que mostrarla, ¿no? Porque solo criticamos lo que no hace el gobierno o solo criticamos, ¿no?, las conductas, que las hay, por supuesto, ¿no?, violentas, pero esto de la solidaridad argentina no lo estamos tomando en cuenta. Y somos un pueblo solidario. Sí. Bueno, la semana pasada lo dijimos, Mercedes, en el programa. Justamente se estaba viendo en esos días la cantidad de cosas que llegaban para el tren solidario que partió desde Constitución. Uh-huh. Pero también la pregunta que nos hacíamos: ¿cómo se va a gestionar la entrega de todo eso ante un Estado que no suele tener la eficiencia necesaria? Y hablo de Estado tanto municipal como provincial como nacional, uh-huh, ¿no? Sí, es así. Te
tendríamos que pedir como ciudadanía que informen sobre las distintas donaciones. Lo que este WhatsApp plantea es que hay gente de Cáritas, de universidad, de distintas instituciones trasladados a Bahía Blanca ayudando. De eso no tengo duda, Mercedes. Y creo, no es que disienta con vos en lo que dijiste antes, pero me da la sensación de que ha tenido mucha difusión esta actitud solidaria. No es que no la rescataron los medios, no es que no se supo, todo lo contrario. También la podemos poner en paralelo a muchas otras, como decís vos, situaciones donde la solidaridad argentina se ha demostrado, de la sociedad argentina se ha demostrado de una manera impresionante. Yo, por un lado, tomo lo que dijo Marta, ¿no? En casi todas esas situaciones hubo sospechas de corrupción, situaciones poco aclaradas y falta de rendición de cuentas. Pero además, sin el Estado, todo esto no se puede canalizar, porque como decía bien Marta, se prepara toda esta ayuda. ¿Quién la dirige? ¿Quién la canaliza? ¿Quién la lleva para que llegue a cada uno de las víctimas? ¿Dónde están las medidas que no están todavía permitiendo que toda esa gente que perdió, muchísima que perdió todo, y otra que perdió buena parte, y otra que tiene un impacto brutal en sus ingresos por un largo rato? Bueno, ¿qué se está haciendo planificadamente, ordenadamente, como corresponde, para ayudar en serio? ¿Qué previsión se está tomando para cuando vuelva a llover, por ahí no 400, no 350, 100 milímetros? Bueno, hoy mismo está previsto un nuevo temporal en la zona de Bahía Blanca, pero no con la fuerza y la peligrosidad del anterior. Pero esto va a seguir produciéndose. Hay que generar infraestructura que, por supuesto, no va a poder evitar que haya temporales, pero sí va a poder controlar los efectos destructivos. Sí, y derivar también, es decir, hacer un mapa del territorio y buscar los mejores lugares para que la gente se aloje, claro, porque la gente que se aloja en los lugares que se inundan no lo hace porque quiera o porque sea tonta, lo hace porque no tiene otros. Claro, lo más barato. Claro, esto es como los desastres del norte, ¿se acuerdan? En la zona de derrumbes, donde de repente cada X años caen las piedras, rompen todo. Y bueno, esa es gente que no tenía otro lugar donde ir, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un país con un alto nivel de pobreza, y mientras tanto, Marta, mientras se producían el miércoles pasado esos espantosos sucesos afuera del Congreso, que muchos analistas, incluidos analistas insospechables de ser opositores al gobierno, periodistas muy destacados, muy serios, yo lo escuché por ejemplo a Nelson Castro hablando de esto largamente, planteaban la sospecha sobre la actitud de las fuerzas de seguridad. Parecía como si hubieran querido que esto pase. Bueno, pero no mientras sé. tanto, cierro con esto, mientras tanto adentro del Congreso, los representantes del pueblo, los que también tendrían que estar preocupados y de hecho tenían en su temario la ayuda a Bahía Blanca, se tiraban agua porque no tenían otra cosa o se agarraban a trompadas entre diputados del mismo oficialismo, en este caso, ¿no? Es decir, un politólogo que publica estos días algo en relación a este tema habla del miércoles trágico. Yo traje algún pensamiento de allí, entre ellos que la gendarmería y la policía también querían exhibir que estaban ahí para mostrar superioridad numérica y reacción. De un lado, el objetivo era pudrirla, ¿no? Y del otro, mostrar que no les vamos a dejar hacer lo que quieran. El choque era inevitable desde el principio. Claro. Y hay que ver también, porque esta es otra cosa. El primer pensamiento que surgió fue, bueno, ¿a quién beneficia esto? Y al gobierno, porque ese desorden no lo quiere nadie y la gente está podrida de los piquetes, de los cortes, de toda esta historia, lo cual es cierto, han sido totalmente desmedidos, totalmente disruptivos, haciéndole daño a la gente que más necesita transitar, que no es precisamente la que más tiene, etcétera. Pero también llega un punto en que la gente se preocupa ante la posibilidad de una represión indiscriminada que cause víctimas. Pero claro, ¿no? Claro que sí. No está tan claro el asunto. Y hay una situación en las encuestas. Hoy escuchaba un poquito, por ejemplo, lo que es tan importante hoy, que es el movimiento en las redes, ¿no?
en febrero fue el primer mes, desde que está Milei en el gobierno, que las menciones negativas respecto del gobierno fueron más que las positivas. Pero te digo, hay encuestas que muestran que el impacto de los escándalos es mínimo en la popularidad de Milei, por lo menos hasta ahora. Algunas dicen 10% de baja de la imagen positiva. Por lo menos hasta ahora, vamos a ver qué. Vamos a ver, hay algunas que dicen que en este momento, por primera vez desde que asumió el gobierno, la negativa es un poquito superior a la positiva, lo cual puede no ser grave, pero no había pasado hasta ahora, ¿no? Sí, es efectivamente. Muy gracioso, si no fuera muy dramática la realidad, cuando se habla de que Ruth, el personaje principal, veía antisemitas en todos lados. Y a mí me parece que hoy es importante porque el 17 de marzo de 1992, es decir, hace 33 años, se produjo el atentado en la Embajada de Israel, que todavía es un hecho impune. Así es. Y yo lo conecto con un artículo que salió de Analía Silva en Clarín, que recomiendo que se lea, porque ella ahí se pregunta, nosotros creíamos que el mundo y el antisemitismo hoy eran distintos, y hace una conexión, ¿no?, entre la familia de Ana Frank y otros Frank y la familia que todos conocemos, ¿no?, Yarden Vivas y sus hijos Ariel y Fir y su esposa Giri, que yo no quiero, me gustaría que vos, Marta, también lo comentes, no quiero hacer un detalle del texto de Analía, pero es como muy fuerte, ¿no?, la analogía de dos padres que pierden a sus familias y que se preguntan de alguna manera cómo hacer para sobrevivir a esa oscuridad, a esa maldad, ¿no?, a esa crueldad. Tal cual, tal cual. Y además un detalle que también puede parecer nimio, pero es espeluznante. Esto, que es un extracto de lo que dijo Otto Frank, es de un mes de febrero. Y lo de el liberado, entre comillas, Vivas recibió los cuerpos de su familia también. Cuando hace una declaración es en febrero. Pasaron muchos años en el medio y sin embargo el paralelismo, como vos dijiste, Mercedes, en la expresión del horror es total. 80 años, ¿no? Sí. Del 45 al 25. 23 de febrero de 1945 lo liberaron de Auschwitz a Otto Frank. 80 años. Yo creo que cuando hablamos de estas cosas también es conveniente ponerlas un poco más en perspectiva, ¿no? A mí me preocupa mucho que se haya naturalizado que en Alemania exista un partido neonazi. Me preocupa que el hombre más rico del mundo... apoyado exactamente. Claro, el hombre más rico del mundo con patrimonio de 355 mil millones de dólares, no sé, seguramente habrá aumentado en las últimas 24 horas. Seguro. O por ahí no, porque Tesla está cayendo violentamente de valor en el mercado, pues, justamente porque su dueño está metido en la política. Pero Elon Musk participó de actos de ese partido neonazi, ¿no? Mientras por el otro lado dice yo apoyo a Israel, lo cual tampoco me queda claro si apoya a Israel o apoya al gobierno de Israel, que no son lo mismo. No es lo mismo. ¿No? Pero estas naturalizaciones de cosas tan horribles como el nazismo, el negacionismo, el otro día, en esta semana, Musk dijo, ni Stalin, ni Hitler, ni Mao, estoy citando textual, un tuit del señor Musk que después borró. Cosa que en general no hace, pero está claro, está publicado, lo pueden googlear. Ni Stalin, ni Hitler, ni Mao asesinaron. Fueron los empleados de sus estados, los trabajadores de sus estados los que lo hicieron. Como diciendo, el problema es el Estado, ¿no? Sí. Pero
al mismo tiempo con la superficialidad absoluta para hablar de 3 de los más grandes asesinos de la historia, y de una manera así tan liviana, ¿no? Bueno, yo creo que esas naturalizaciones tienen que ver con lo que marca la nota de Analía, que coincido, como mí, todo lo que escribe Ale, Analía vale la pena, ¿no? Sí, sí, eso seguro, pero para mí lo terrible, y por eso es un llamado de atención de profunda humanidad, ella dice niños asesinados por ser judíos, está hablando de Ana Frank y su hermana y de estos dos chiquitos, ¿no? Tal cual. El punto es ese. El punto es ese, y el punto de Mercedes, líderes, ¿no? el punto de Mercedes es que nos echan del aire, para variar. Okay. Así que bueno, los dejamos como siempre pensando, y los dejamos con el Nano Serrat. Nos vamos hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.